que hacerse, porque ha pasado mucho tiempo, es ¿por qué este segundo juicio? Y lo que dicta la evidencia es que, primero, el primer juicio, que es el que se le hace a Ochoa, y es conocido como el juicio de Ochoa, por supuesto, hay otros acusados, sorprende a muchos porque lo que se conoce es que Cuba estaba envuelta en el narcotráfico y que los que estaban involucrados, vamos a utilizar la palabra correcta, en el narcotráfico no eran personas comunes y corrientes, no era el pueblo, que el pueblo no tiene lanchas, ni tiene recursos, ni contactos, ni nada por el estilo. O sea que era obvio que si si Cuba estaba involucrada en el narcotráfico, era el gobierno el que estaba involucrado en el narcotráfico. Por lo tanto, no era cualquiera las capas medias del gobierno, eran los generales del ejército, los miembros del Ministerio del Interior, los tenientes coroneles, etc. Pero ese juicio, evidentemente, a pesar de que culminó con el ejemplar, y ejemplar entre comillas, fusilamiento de 4 altos funcionarios y oficiales del Ejército y del Ministerio del Interior, no convenció evidentemente al pueblo y el gobierno se dio cuenta, y cuando digo gobierno digo Fidel y Raúl Castro, de que no convenció. O sea, casi nadie. El juicio de Ochoa dejó un sabor en la boca en el pueblo. O sea, esto lo tiene que saber Fidel y Raúl o el ministro del Interior. Es imposible que estas personas actuaran sin el consentimiento de Fidel Castro, de Raúl Castro y del ministro del Interior. Y como se dieron cuenta de que todo el mundo había sacado esa conclusión, entonces hacen este segundo juicio y deciden sacrificar otra cabeza importante, esta vez muy importante, la del ministro del Interior, José Abrantes, y ustedes van a ver que el juicio está destinado a eso todo el tiempo, para limpiar a Fidel y a Raúl, para tratar de convencer de que Fidel y Raúl Castro no sabían nada del narcotráfico. A eso está destinado este juicio. Y para ello estos dos hermanos no tienen el menor pudor de sacrificar a quienes han dado la vida entera para protegerles, para cuidarles y para apoyarles. Esto demuestra también cuán difícil y cuán peligroso es no solo ser enemigos de estos dos hermanos, sino además parece que es más peligroso ser amigos. Vamos a ver con lujo de detalles partes donde el fiscal, el teniente coronel Felipe Alemán Cruz, fiscal de justicia militar, pues está acusando a Abrantes. Y ven también cómo este hombre poderoso, el señor Abrantes, se achica suavecito, ¿no?, cuando le caen encima con su propio mecanismo represivo. Adelante. Yo recuerdo que no se terminaban. Y una cosa tan importante, ¿no se consultó con la dirección de la Revolución tampoco? Tampoco. ¿Con ninguna autoridad? ¿Cuánto recibía el Ministerio del Interior por esa tradicional política de salidas temporales? Yo creo que eran pequeñas las cantidades, no eran mucho. ¿Usted no tiene datos exactos? No tengo datos, pero los compañeros pero que estaban presentes recibía. ¿El Ministerio del Interior recibía un beneficio en divisa? Yo creo que sí, que recibía algún beneficio, pero me parece que bastante reducido. No puedo precisar todos los datos, creo que hay compañeros que pueden aclarar un poco más o precisar un poco más esta situación. Al tomarse la decisión de masificar o de ampliar, ¿esos beneficios subían o no subían? ¿Se incrementaban? Se incrementaron. ¿Por qué? Por el número. ¿Solo por el número? Bueno, el número, y no recuerdo si en la tramitación de los mismos también tenía que ver esta situación, en los trámites que se hacían alrededor de esto. Pero creo que para precisar y ampliar todo eso, creo que hay aquí acusados que pueden darle con más exactitud los detalles y eso. ¿Podríamos considerar un detalle, preguntarle a usted más o menos el monto de los ingresos obtenidos por esa vía? ¿En qué periodo de tiempo? En el periodo de tiempo de los últimos meses del año 88, principios del 89, hasta que duró. No sé, que eso fue en un cuatrimestre o algo así, alrededor de 3 millones, es lo que recuerdo. ¿Y cuando se produjo la estampida eso? Si dijéramos que cada ciudadano que disfrutaba de este derecho aportaba unos $300 al menín, ¿exageraríamos? Pienso que no.
Puede ser. Puede ser. ¿Se recuerda la cifra? No recuerdo la cifra, pero pudiera estar alrededor de esa cantidad. ¿Usted cree que se mantuvo el objetivo humanitario de la política anterior en esta oportunidad? Yo creo que se mantuvo el objetivo humanitario, es decir, el objetivo humanitario, y se aumentó el número de las divisas que entraron, también ambas cosas a la vez. Sí, porque eran personas ya de mayor edad. Con toda franqueza yo le pediría a usted que me respondiera, ¿y qué era lo principal? Lo humanitario. Razones humanitarias y políticas. Era lo principal. Era lo principal. Las razones de tipo humanitario y política. Era secundario lo económico. Era secundario lo económico. ¿Hay alguna operación de esta que haya tenido que ver con problemas sociales, con problemas migratorios de esta naturaleza, que haya tenido que ver con elementos de este tipo, que no haya sido meticulosamente analizada por la dirección del partido y del gobierno? ¿Usted conoce alguna operación de significación como esta que haya sido alguna vez instrumentada sin la discusión meticulosa del partido y del gobierno? En cosas incluso mucho más sencillas que esto. Vamos a suponer que efectivamente esto se hubiera discutido, que no se discutió. Vamos a suponer que la dirección del partido lo hubiera aprobado, que no lo aprobó, porque nunca lo conoció. Vamos a suponer eso. ¿No le parece a usted que es también un fraude y que es lesivo y que es criminal privar entonces a Banatur, que es en definitiva la que responde por esto, de más de $3 millones que hubieran ido a parar al Estado? ¿Por qué el Minin tiene que recibir $3 millones? ¿A qué se está refiriendo ahora? A la ganancia que obtuvo el Ministerio del Interior ¿Por vía de? por esta vía.